Sean bienvenidas y bienvenidos. En los presentes videos vamos a ver la formación por ecuación de manera directa y la nomenclatura de los peróxidos. Para iniciar, aclaramos la ecuación de los peróxidos, que tiene que ver con la formación de un óxido, más esta expresión, lo que significa es un átomo de oxígeno, es decir, lo anoto en esta parte. Cuando yo anoto un medio o dos, me estoy dando a entender que es un átomo de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un medio por dos, ¿sí? Por matemáticas, esto con esto se puede simplificar 1, 1, y lo que me queda es 1 por 1, 1, 1 sobre 1, y esto vendría a ser 1, ¿sí? Entonces, por tal motivo anoto un medio, para entender que solamente necesito la mitad de los oxígenos. Recuerden que el oxígeno, cuando está solito, no puedo anotarlo de esta manera, así, 1. ¿Por qué? Porque está en estado gaseoso, y sí o sí tienen que ser dos átomos juntos cuando hablamos de estado gaseoso. Por ende se anota el 1 medio para dar a entender que solamente requiero la mitad de esto, que es decir, 1. Es por esto que cuando quiero hablar de un átomo de oxígeno lo puedo anotar de esta manera, 1 medio o 2. Esta es la explicación. Nos vamos a los ejercicios, aclarando que puedo trabajar con los siguientes elementos. La familia de los monovalentes, es decir, litio, sodio, potasio, sulfuro, etcétera, etcétera, valencia más 1, y también aquí puedo trabajar con el hidrógeno más 1. Cuestión de los, también puedo trabajar con los divalentes, con su valencia más 2, y con el plomo. El plomo, recuerden que tiene valencia más 2 y más 4, pero cuando es un peróxido de plomo, solamente se toma en cuenta el más 2. Por eso entra este grupo. Y tengo un caso especial del nitrógeno, que puede ser también peróxido de nitrógeno con su valencia más 3. Entonces, ¿cómo inicio? Primeramente hago el óxido básico, en este caso, de sodio. El sodio es un monovalente, más 1. Agarro y coloco acá. Sodio, su símbolo Na, acompañado del oxígeno. El oxígeno tiene menos 2. Sodio, como lo dice, más 1. Uno es impar, el otro es par, no puedo simplificar, así que intercambio. Este 2 pasa al sodio, y este 1 del sodio pasa aquí al oxígeno, que no se anota, que se sobreentiende. Le voy sumando, y en esta parte le sumo un átomo de oxígeno. Y como les decía, para representar un átomo lo hago de esta manera. 1 medio, oxígeno, 2. Sí, 1 medio, oxígeno, 2. Con eso tranquilamente voy a entender que estamos hablando de un solo átomo de oxígeno. Entonces, en lo posterior, en la parte de los productos, ya están los reactivos, anoto lo mismo, sodio y oxígeno. Y oxígeno. En este caso, hago la sumatoria de las cantidades según los subíndices. Es decir, ¿cuántos sodios tengo? 2. No tengo más sodios, los únicos. 2 sodios. ¿Cuántos oxígenos tengo? Entonces acá me fijo. Acá tengo un oxígeno. Y acá, todo esto, como les había dicho, me representa solamente a un oxígeno. ¿Sí? Un oxígeno. 1 medio por 2 es 1. ¿Sí? La mitad de 2, 1. Entonces, 1 más 1 tendría 2 oxígenos. 2 oxígenos. Me salen pares. En el caso del peróxido, cuando trabaja con la valencia más 1, siempre me van a salir los 2 pares. Lo debo dejar ahí. No debo hacer ningún tipo de simplificación en este caso del sodio. ¿Sí? Y en el caso de los monovalentes y el hidrógeno, lo mismo. No se debe simplificar las respuestas porque siempre me van a salir pares en estos dos casos. No se debe simplificar. Peróxido de calcio, el mismo procedimiento. Primeramente hago el óxido de manera directa, coloco acá calcio acompañado del oxígeno, ya es un óxido básico, oxígeno menos 2, el calcio es divalente y su valencia es más 2. Sí, ambos son pares. Como ambos son pares, puedo simplificar mentalmente. Mitad de 2, 1, que se queda acá,
mitad del oxígeno, mitad del 2 del oxígeno 1, que también pasa al calcio, pero como es 1 en ambos casos, no se anota, se sobreentiende. Ahora le sumo un oxígeno, y para sumar un oxígeno, reiteramos, habíamos anotado de esta manera. 1/2 o 2. ¿Sí? Eso significa un oxígeno. Entonces, coloco la flequita y anoto calcio y oxígeno. Tengo un calcio, no pasa nada, y acá tengo un oxígeno, más todo esto me representa, reitero, un oxígeno. 1 más 1, 2. Entonces, de esta manera he formado el peróxido de calcio. Ahora también tengo lo que es el peróxido de nitrógeno, que es un caso muy especial y particular. Entonces, que tiene alguna variación en su procedimiento. Nitrógeno. Anoto el nitrógeno con el oxígeno. Me dice que puedo hacer peróxido con su valencia más 3. Entonces, nitrógeno más 3, oxígeno menos 2. Ambos, uno es impar y otro es par, no puedo simplificar, así que hago un intercambio. El 2 viene acá y el 3 acá. Le sumo oxígeno, que en este caso es un átomo, 1/2 de oxígeno. Y posterior a esto coloco la línea y hago la sumatoria. Sí, coloco el N y el oxígeno. Ahora hago la sumatoria. ¿Sí? La sumatoria. 2 nitrógenos, 3 más, esto representa 1, es 4. ¿Sí? En este caso, solo en este caso, del peróxido de nitrógeno, sí se hace la simplificación. ¿Sí? Es, como les digo, un caso especial. Es por esto que se determinó que, o se determina que se debe hacer la simplificación solo en este caso. En el caso del primero, no se hace la simplificación, se lo deja así. Pero en este caso del nitrógeno sí se simplifica, es decir, mitad de 2 me va a quedar 1, y mitad de 4 me va a quedar 2. ¿Sí? Reitero, en el caso del nitrógeno, me daban los subíndices, lo noto acá, acá me daba 2, y del oxígeno me daba 4. En este caso sí estoy simplificando, mitad 1, mitad 2, y estoy anotando ya lo simplificado acá. Solo en el caso del nitrógeno. Vuelvo a reiterar, en el caso de los monovalentes o el hidrógeno no se hace la simplificación. Ahora tenemos peróxidos de manera directa. Cuando trabajamos de manera directa, bueno, actuamos con la formación de manera directa, es decir, nos interesa solamente la parte de los productos. Peróxido de hidrógeno, hago el óxido de manera directa, que en este caso vendría a ser el agua, ¿sí? HO, oxígeno menos 2, y el hidrógeno con su valencia más 1. Uno es impar, el otro para intercambiar, el 2 viene acá, y el 1 acá que se sobreentiende. Cuando dice peróxido, me está indicando que yo debo sumarle un oxígeno más. Un oxígeno más. Entonces, como aquí tengo 1, lo que yo hago es 1 más 1 igual 2. Entonces, al sumarle un oxígeno más, aquí anoto el número 2. Recuerden que en el caso de los monovalentes y el hidrógeno sale par, no se hace la simplificación. Voy al peróxido de zinc. Anoto lo que es igual el óxido básico, el zinc es un divalente, entonces coloco zinc con el oxígeno menos 2, y el zinc es el más 1. Perdón, el zinc tiene valencia más 2, es un divalente. Ambos son pares, así que hago la simplificación. Mitad de 2, 1, este 1 pasa al oxígeno, la mitad de 2 del oxígeno, ese 1 pasa al zinc, y como es 1, no se anota, se sobreentiende. Ahora, hago lo mismo que hice acá. Acá tengo un oxígeno, entonces le hago o le sumo un oxígeno más. Por ende va a ser el número 2. Por ende acá, en el oxígeno anoto el 2. Sí, el 2. De esta manera estaría formando los peróxidos de hidrógeno y de zinc de manera directa.